¿Necesitas depositar efectivo? En Provincia Net Pagos, con tu tarjeta de débito de Banco Provincia, además de pagar todos tus impuestos y servicios, extraer dinero o hacer recargas, podés realizar depósitos en tu cuenta. Sin vueltas, rápido y seguro. Conoce más en provincianet.com.ar. Así de simple. Zayat. Ibáñez. Tonietti. Truco Gallo. Hola, sean bienvenidos a Truco Gallo, el podcast sobre actualidad política y económica argentina. Este es el episodio número 213 de la cuarta temporada. Mi nombre es Daniel Tonietti y me acompaña Alfredo Cuchu Zayat. Cuchu, ¿cómo estamos, Cuchu? Bárbaro, genial, nunca mejor para todas y todos. Buen día, buenas tardes, buenas noches. Qué buena impostura, ¿no? Muy bien, muy bien. Estamos surfeando un tsunami con la tabla enjabonada, señoras y señores. La tabla de sur. Se completa el equipo con Pablo Totó Ibáñez. ¿Cómo le va, Totó? ¿Bien? ¿Cómo andan, muchachos? Buena semana para todos y todas. Bueno, buena semana. Él lo está diciendo con un tono más cansino, quiero decir, ¿eh? Buena semana, espero que sea la próxima, ¿no? Me imagino, porque la que pasó fue bastante intensa. Bueno, nuevo gobierno, podemos decir, nueva impronta, la esperada después de tantas presiones en las luchas al interior de la coalición gobernante. Finalmente, Martín Guzmán renunció, comunicándolo, además generando ahí un propio expediente durante el discurso de Cristina Fernández, casi al unísono, casi coordinando en el momento que Cristina lo mencionaba a Guzmán, comparándolo con Carlos Melconian. Se conoce públicamente la renuncia de Martín Guzmán y después unas 30 horas de una enorme incertidumbre de el sistema político por un lado y, lo que es más importante, de gran parte de la sociedad para elegir a quien iba a ser, en este caso, la sucesora Silvina Batakis. Totó, ¿qué tenemos para decir al respecto de toda esta secuencia? Que naturalmente, si bien hay nueva ministra, los dos grandes indicadores que tienen que ver con la suerte de los gobiernos todavía están en tránsito. Alfredo hablará más detalladamente sobre la semana y el procedimiento y las reacciones económicas que estamos atravesando hoy martes, digamos, la segunda jornada. El lunes un poco atípico, pero la segunda jornada de las reacciones de esto que habitualmente llamamos los mercados. Pero me parece que el gran interrogante es si efectivamente entre la conversación del domingo y la cena a solas en Olivos del lunes empezó un nuevo proceso de reconstrucción del vínculo y me parece que de ordenamiento de la política en el frente de todos. Uno no puede dejar de pensar que no hay, en este contexto, con este nivel de debilidad estructural referido básicamente a la cuestión de los dólares, que ningún proyecto económico, ninguna destreza personal de un ministro o ministra podría sobrevivir o podría llegar a buen puerto sin un respaldo político sólido. Si bien la designación de Batakis no es, como muchos dicen, una imposición de Cristina Fernández de Kirchner, sí todo indica que es una de las figuras que marida con ciertas miradas de la vicepresidenta, digamos. No ha ocurrido, yo por lo menos la reconstrucción que hice de todo ese procedimiento no tenía que ver, el nombre de Batakis estaba antes de la conversación de Olivos, pero me parece que es una figura que logró un nivel de adhesión y de acompañamiento de todos los sectores, y eso es un primer buen dato para encarar en términos de respaldo político una semana que va a ser durísima como primer paso de unos meses o de un año que por delante va a ser durísimo. El otro interrogante, que yo creo que es lo que se está por definir en estas horas, es si se viene efectivamente un recambio un poco más integral. En Semana Santa, Alberto Fernández había redibujado su gabinete, haciendo lo que ahí se llamaba como el gabinete bis, que era un gabinete más chico, con figuras por ahí más resonantes, que le permita mayor
mayor concentración de poder, menos balcanización de lo que tenía que ver con la administración de gobierno. Finalmente eso no se llevó a cabo. Se especuló que el fin de semana podría haber también un movimiento similar, no ocurrió. Ahora la especulación o la mirada está si en la conversación, al retomar el diálogo, Alberto y Cristina, efectivamente se produce ese movimiento que ahí sí, me animo yo a decir, en la medida que se retome la convivencia entre los Fernández, ahí sí podríamos empezar a decir con un poco más de claridad que efectivamente empieza otra etapa del Frente de Todos. Todavía interpreto, estamos en una especie de transición, estamos en ese paso donde no terminaron de caer las piezas, donde yo entiendo que va a ser el funcionamiento posterior. Que había varias versiones de movimientos, posiblemente más allá de cuestiones que por ahí se mencionan como nombres específicos de esto que habitualmente se indica que Cristina no quiere a Moroni en trabajo, por ejemplo, me da la impresión que la clave puede estar no tanto en Moroni, sino en qué ocurre con la nueva dinámica del equipo económico, si hay novedades en el Banco Central o si, como una de las especulaciones que estaba en vuelta, fusionar para concentrar, para tener más juego concentrado entre producción y agricultura, con un dato adicional que se especuló mucho sobre la hipótesis de que podría haber alguna restricción en lo que tiene que ver con las importaciones, lo que parece ser a simple vista algo que no aceptaría Julián Domínguez. Por lo tanto, si las medidas que se vienen en cuanto a retenciones estaría en contra de lo que viene planteando Julián Domínguez, posiblemente ahí podría haber algún tipo de novedad. ¿Por qué digo que lo de Moroni podría ser de alguna manera anecdótico? Porque es cierto que Moroni es de los funcionarios que aparecen en la lista negra de Cristina, pero por lo pronto no parece ser en este contexto una prioridad. Sí, posiblemente lo sea, si tiene que haber un reordenamiento del equipo económico en áreas especialmente sensibles como es agricultura o eventualmente el BCRA. No, ahí hay una cuestión, yo te digo, ahí estuvo Julián Domínguez en el acto en Ensenada. Me parece que esa presencia ya marca que ahí no hay cierto conflicto, y ya después del desplazamiento inicial de lo que fue Cafiero de jefatura de gabinete y después de Culfas y de Guzmán, creo que ahí ya hay un reordenamiento bastante en línea con esa idea de Cristina con respecto a la gestión, que obviamente sigue con una mirada crítica sobre el Banco Central y el Ministerio de Trabajo, pero también hay que decir que la nueva ministra, Silvina Batakis, tiene buena relación con Miguel Pese, y que incluso en la mesa de nombres, Pese fue que junto con Mercedes Marcó del Pon acercaron el nombre de Batakis, aunque ya el sábado a la tarde estaba la idea de que podía ser una mujer como ministra. Batakis, Mercedes Marcó del Ponto, Cecilia Todesca. El Gato Silvestre lo puso en un tuit, no estos nombres, pero sí diciendo que podía ser una mujer. Yo creo que acá hay dos aspectos que quiero mencionar. Una que vos algo, Pablo, ahí lo mencionaste, que es el tema de, digamos, esa contención política. No hay política económica, no hay ministro de Economía, ni el mejor, ni la mejor ministra que pueda estar al frente de la gestión económica si vos no tenés una mínima cohesión, coordinación, confianza, aval político. No hay. Bueno, acá se consiguió si querés, esa premisa básica. Lo viste en la asunción de Batakis, incluso con diferentes tuits, por ejemplo, Mayra Mendoza, que obviamente identificada con la Cámpora y con el kirchnerismo, con cristinismo, los gobernadores. Batakis estaba trabajando con Guado de Pedro, ministro del gabinete referenciado en Cristina, intendentes y obviamente parte de todo lo que es el albertismo.
porque también tiene buena relación con Santiago Cafiero, por lo que me había mencionado, que así comenzó y pudo entrar dentro del gobierno al comienzo. Entonces, me parece que ese es el punto inicial. Ahora bien, ahora viene el gran desafío, que es, como bien mencionaba vos, que el tema de la inflación, el dólar y las reservas. Hay una cuestión clara con el tema de la inflación. Junio no va a venir tan bien como pensaba Guzmán. Y julio, después de esta situación, tampoco va a estar con un buen indicador. Pero lo cierto es que tanto junio como julio hay que asignárselo a Guzmán y no a Batakis, sí. Un asterisco, como dice Toñetti. El otro día, la semana pasada, previo al movimiento de los que se empieza a sacudir, ¿viste? ¿Te acordás que el jueves estuvo muy agitado el tema de las versiones y después empezó a acelerar hasta la renuncia? Justamente el jueves había estado la conversación entre Guzmán y Alberto Fernández, y el mismo jueves había estado reunido Guzmán con fondos de inversión. Ese mismo día, un dirigente muy importante del Frente de Todos me arriesgó que por las proyecciones que le hacían llegar a él, julio podría estar cerca del 7% de la inflación. Bueno, sí, eso es lo que hablan de julio hoy. Hoy dicen más o menos eso, y hasta puede ser un escaloncito más. Pero claramente eso lo tenés que... es en el haber de Guzmán. Ya sé que en agosto van a aparecer y va a decir, en el primer mes de la ministra Silvina Batakis, la inflación se disparó al 7, al 8, a lo que sea. Bueno, seamos buenos con nosotros mismos, nosotros vamos a ser buenos con nosotros y honestos. Bueno, el julio ya está jugado en ese aspecto. Entonces, el gran desafío va a ser lo que es en agosto para adelante, el tema de inflación. Pero aquí quiero mencionar un aspecto que hace a la idea de gobierno y al tema político, y a cómo es la impronta del kirchnerismo históricamente cuando se enfrenta a situaciones muy difíciles, a momentos donde se siente acorralado, es que sale para adelante con medidas audaces, y con medidas audaces que hoy las podemos identificar en esta propuesta de Cristina Fernández de Kirchner hablando del ingreso básico universal. Entonces te pongo dos referencias. Cuando lanza la asignación universal por hijo, en el 2009, fue a partir de la fenomenal crisis internacional que comienza en el 2008 y tiene todo su impacto en el 2009. En ese momento, ¿cuál era la propuesta, si querés, tradicional, ortodoxa? Es, bueno, haga los deberes. ¿Cuáles son los deberes? Hace el ajuste, acomoda las cuentas públicas. ¿Para qué? Para poder enfrentar ese shock externo. El kirchnerismo, o sea, Cristina, digamos, busca esa salida opuesta, o sea, una salida por delante sobre esa propuesta, y fue la asignación universal por hijo. ¿Y la segunda cuál fue? Fue en el 2012. El gobierno, el segundo mandato, comienza con el estallido de lo que se llama la restricción externa. Digamos, la economía argentina chocó con esa barrera, que es que se quedaba sin dólares para poder seguir creciendo. O sea, lo que se llama la escasez relativa de divisas. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Entonces, avanzó en la estatización de YPF. ¿Para qué? Para capturar precisamente a partir de el manejo de esa empresa, una de las grandes empresas que tiene la Argentina, además de esa impronta nacional, digamos, que muy querida por gran parte de la población, y además para pasar a tener un resorte fundamental de la economía, o sea, el manejar el precio de los combustibles y la posibilidad de administrar el ingreso de dólares o el egreso de dólares si tenés que importar combustible. Entonces, hoy lo que el kirchnerismo y Cristina, y ya no ahora, sino ya cuando fue el primer evento, que fue la pandemia, como es el segundo de la guerra, y ahora en un momento crítico, lo que está reclamando el gobierno es precisamente esa misma impronta kirchnerista de salir para adelante, con medidas que muevan el avispero político, económico y social. Entonces, para pasar a estar dominando la agenda, no solamente política, pero también tomando la delantera en el manejo económico. Déjame agregarte dos cosas. Una, esto es una infidencia para ustedes dos. Dale. Habitualmente
si hay algo que para los periodistas, si uno quiere ser riguroso, cuesta reconstruir, son las conversaciones entre Alberto y Cristina. Porque eso siempre hay como una especie de cono del silencio donde es muy difícil que trasciendan cosas en detalle, digamos, en detalle de las conversaciones, porque forma parte muchas veces, ha formado parte muchas veces de algo que tiene que ver con una táctica o algo, digamos, que efectivamente no conviene divulgar. Esto es el primer punto que tiene que ver con eso. Pero sobre esto, justamente, a mí lo que me dicen que la reunión había tenido una característica que había sido tensa pero buena, como marco general, pero me hacen otra apreciación que es mucho más interesante para mí en cuanto a la mirada, que es la única forma de que la unidad se mantenga en este contexto de crisis. Me lo hiciste pensar porque vos estabas diciendo la impronta kirchnerista, ¿no, Alfredo? Sí. Que se haga, que en este contexto, dicho como lo voy a decir de la manera más civilizada posible, se haga lo que Cristina cree que hay que hacer. ¿Se entiende? Sí. Digamos, que la única forma que se mantenga o que se consolide la hipótesis de un funcionamiento compartido entre los dos Fernández a partir de ahora es que se haga lo que Cristina Pero Pablo, sugiera. Pero ahí vamos a, si querés, hasta un ejemplo futbolero o cualquiera. Cuando vos sos técnico y a vos la fórmula te funcionó, entonces va a repetirla. Entonces, va a decir, sí, por eso te pongo dos ejemplos. Me refiero a la simbología política de decir que esto que vos decís, que vuelva a la impronta kirchnerista, ¿sí? Pero porque es la forma de sobrevivir que tuvo el kirchnerismo. Lo que transmite Cristina, Alberto. Estoy reforzando esa idea desde el punto de vista, estoy reforzando esa idea que vos decís, por eso me viene, por eso que me lo dicen este razonamiento y está, y marida, machea con lo que vos decís, que justamente si hay forma de que hacia adelante, después de ayer, alguien me sugirió que podría haber habido un nuevo encuentro el día martes, pero si a partir de lo del lunes se mantiene la unidad, digamos, o la convivencia entre los dos Fernández, va a ser porque la que dispone los términos de esa convivencia y qué se hace y para dónde se va es Cristina. Eso quería decir. Yo quisiera estar atento a una cuestión que es una reflexión que me trajo Diego Stulbach, que es politólogo, ensayista, que la quiero compartir con ustedes, es que la crisis hoy está en el Palacio y está en los zócalos de los canales de televisión, pero por ahora no está en la calle. ¿Qué puede pasar si esa crisis que hoy está en la discusión de la política y en los debates que se da en los medios y en los zócalos, se filtra hacia la movilización popular o algún tipo de manifestación popular, teniendo en cuenta lo que pareciera ser que se está discutiendo ahora, ¿no? Que es por lo menos lo que se percibe del lugar que yo observo lo que está sucediendo, desde el punto de vista coyuntural, una enorme presión devaluatoria, ¿no? Una enorme presión sobre el gobierno para que lleve adelante en lo que definió Melconian, y ahora Melconian vale ponerlo como no solo el vocero de la Fundación Mediterránea, sino un interlocutor de Cristina, que Cristina además le ha dedicado 10 minutos de su último discurso público a hablar sobre la reunión con Melconian, digamos, o sea, ella misma le dio una consideración importante, lo que definió como un fabregazo, ¿no? Que es una devaluación, no que Cuchú. No, te quería poner un asterisco. Decime. La presión devaluatoria, el kirchnerismo la tuvo a partir del 2008 con la crisis de la caída de Lehman Brothers, y la continuó hasta el 2015, salvo ese salto, que fue el 25% de un día para el otro. La verdad que fue una decisión, vamos a ser
justos, a mi entender, del equipo económico, no fue de Fábregas del Banco Nación. Está bien. Fue de Axel Kicillof con Manuel Álvarez Agis. Está muy bien, bien. Bueno, digo Fábrega en el sentido que así lo califica Melconian como el Fabregazo, digamos, como una maxi devaluación de un día para el otro, ¿no? No se caracteriza Melconian con ser muy riguroso, con todo respeto para el hincha de Racing. Está muy bien. Bueno, a como de lugar, digamos, el presidente del Banco Central que llevó adelante esa gestión fue Fábrega. Bueno, retomando el razonamiento, hay una presión muy grande. ¿Qué sucedería? Eso es en el terreno del interrogante, porque la verdad que no tengo la respuesta. Es si no tiene margen para recuperarse después de una devaluación. Bueno, está bien. Porque cuando fue en el 2014, vos ya ahí tenías casi, si querés, casi 2 años. Sí, y una situación macroeconómica diferente, ¿no? Por eso. Porque, no, muy, muy diferente, con mayor reserva y además con mucho más poder político que el que tiene actualmente Pero la pregunta que hago es las consecuencias sociales que puede tener esa maxi devaluación. Dramática. Bueno, y después, ¿qué pasaría si, y ahí vuelvo al razonamiento de Diego Stulbach, si la crisis que hoy está en el Palacio y en los zócalos de los canales de televisión, digamos, o en los estudios de televisión, pasa a la calle? Lo planteo solamente a modo de interrogante. Para mí es el gran desafío en el corto plazo. ¿Qué herramientas tiene el gobierno para evitar las presiones devaluatorias que las estamos viendo, ¿no? Hoy, la verdad, a diferencia de hoy, hay un control de cambio muy estricto. Entonces hoy, digamos, si hay una devaluación es por una decisión política del propio gobierno. Digamos, tenés acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Digamos, no tenés que hacer pagos importantes de deudas en dólares, ni al fondo ni a los acreedores privados, porque con el fondo vos pagás con lo que te dan y te queda un puchito. Tenés un estricto control, como te decía, para el tema de la liquidación de dólares. Tenés un estricto control vinculado con las importaciones y también con el tema de, si querés, ahorro y tarjeta, y hasta ahí podés ajustar un poco más en esa cuenta. O sea que, la verdad, hoy, a diferencia de ese momento, porque esto lo recuerda cada tanto Cristina, no eran $200 que podía llegar a comprar por mes, cuando era... 2.000 era. Después fue 2.000, en un momento era casi hasta $10.000, después lo fueron subiendo. Entonces, hoy tenés control de cambio muy estricto, como pocas veces se dio en la economía argentina, si querés, de la recuperación de la democracia para hacerlo. Entonces, hoy una fuerte devaluación, si el gobierno toma esa decisión, es porque es una decisión que es de debilidad y de entregarte, digamos, a que vos tenés una tasa de inflación que está navegando entre el 70 al 80%, y que se va a espiralizar. Cuando fue la devaluación de enero del 2014, la inflación estaba entre el 20 y el 25%, y te subió al 38%. O sea que, fíjate que te subió casi un 50%. Imagínate hoy, ¿a dónde te vas? ¿Y qué te pasa con los salarios? ¿Y cómo frenás esa espiralización? ¿Y tenés elecciones en agosto del año que viene? No, ahí Alfred, sí. ¿Qué entendés? ¿A qué lugar te lleva Cristina hablando de bimonetarismo? ¿Te sugiere alguna idea? Simplemente te puedo decir por lo que leí. La verdad que por lo que leí y de lecturas que le doy cierta credibilidad, ¿no? Que estaría estudiando o que propone como dar una suerte de... A ver, para hacerlo sencillo, para traducirlo, que vos puedas tener las dos monedas y por consiguiente tengas dos canales diferentes para a nivel transaccional. Yo creo que, esto ya es mi opinión personal, la economía argentina no da para esa formalización, digamos, para mí es muy... ¿Sería el modelo Venezuela más o menos? Sería así, un modelo más cubano, te diría, que Venezuela, cuando vos tenías el peso cubano y el CUC, ¿no? Pero vos lo que tenés en Venezuela es una dolarización acelerada, más que bimonetario. Pero bueno, se verá, digamos, la verdad no, digamos, está claro que lo que tiene que, para mí, la estrategia es la acumulación de reservas.
digo que la sola mención de Cristina de algo de ese tipo también sugiere que las recetas convencionales respecto a la inflación, que esté entendiendo que las recetas convencionales respecto a la inflación no alcanzan. Sí, mira, lo que es cierto es que no hay economía media, de desarrollo medio en el mundo que sea bimonetaria. Digamos, el caso argentino es único. Por la dimensión que tiene, por la extensión que tiene de una economía bimonetaria y que con cada una de las crisis se agudizan esos rasgos. O sea que acá hay que inventar, la verdad. No, digamos, no copiar ni tener algún tipo de fórmula mágica, sino, digamos, ir a cada uno de diferentes factores que inciden sobre una tasa de inflación que está en niveles que son muy, muy elevados. Una economía bimonetaria es lo que te genera estas restricciones. Bueno, muchachos, la seguimos en otro momento, en otro apasionante capítulo de Truco Gallo. Hasta la próxima, querido Cuchu. Bárbaro, un abrazo grande para todas y todos. Un abrazo, querido Totó, será hasta la próxima. Saludos, muchachos, nos vemos la próxima. Un abrazo muy grande, gracias a todos. Coordinación, Alfred Ábalos. Producción comercial, Pablo López. Realización, Simón Villarrubia. Diseño gráfico, Andrés Roch y Lisandro Aira para brasilcomunicación.com.